Bueno, vamos a prepararnos para entrar al tiempo a la palabra. Y esta mañana para mí es un honor poder presentar a mi hija Saray, que va a estar trayendo la palabra del Señor. Sabéis que estamos haciendo una serie que son las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿vale? Y cada semana tenemos a alguien que nos está compartiendo y estamos viendo cuánto talento hay en esta iglesia, cuánto don que el Señor ha dado a esta iglesia, cuántos hermanos muy capacitados para traer la palabra del Señor. Así que para mí es una bendición poder dar paso a Saray para que ella esta mañana nos comparta la palabra del Señor. Adelante, Saray. Gracias. Buenos días, hermanos. Vamos a orar primeramente para entregar este tiempo. Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, por este día, por la bendición de estar aquí reunidos los hermanos para compartir y aprender más de ti. Señor, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Te pido que tú toques cada corazón y lo atraigas hacia ti, Señor. Te doy gracias y te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ha dicho mi padre, esta es la continuación de la serie sobre las 7 iglesias del Apocalipsis que hemos estado viendo. Y hoy voy a hablar sobre Sardis. Ahí he puesto un mapa para que podáis ver dónde estaban las 7 iglesias. El autor de este libro es Juan y si veis allí la iglesia de Éfeso, en realidad esta fue la más importante porque no sé si os suena en la palabra cuando Pablo conoce a 12 creyentes y les pregunta si tenían el Espíritu Santo y no sabían lo que era. Y hablaban de que eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces Pablo se queda allí durante 2 años ministrándolos y también, si os suena, allí fue donde lo apedrearon y Jesucristo claramente lo resucitó porque lo querían echar de la ciudad. Y bueno, entonces se cree que desde Éfeso fue donde salieron obreros a las distintas ciudades, que no es que no hubieron más iglesias, porque, por ejemplo, también estaba Corinto y no aparece ahí, sino porque son las 7 iglesias que recibieron las cartas. Y bueno, entonces, directamente o indirectamente, estas iglesias fueron fundadas por el ministerio de Pablo. También he de decir que lo relevante de esto es que cada iglesia recibió una carta, o sea, un mensaje específico. Y lo curioso es que se tenían que intercambiar las cartas para poder recibir el mensaje completo. Y la bendición de hoy en día es que nosotros tenemos acceso al mensaje completo. Vale. Bueno, Sardis fue una ciudad antigua de Asia Menor. Fue una de las ciudades más poderosas del mundo porque estaba situada entre montañas, lo que quiere decir que era una ciudad inexpugnable, o sea, los enemigos lo tenían muy difícil para invadirlos. Por eso los ciudadanos de esta ciudad no tenían miedo de tener ahí sus riquezas. Y fue fundada por el rey Lidio Giges entre los años 680 y 644 a.C. y fue la capital del reino de Lidia o imperio de Lidia. Sardis, también dicho Sardes, significa un remanente o aquellos que han escapado. Predominaba el culto a Ceres, a Deméter y a Artemisa, o sea, era una ciudad corrompida que adoraba a muchos dioses. Y actualmente se conoce como Sard en Turquía. Estas iglesias estaban en Turquía. Vale, y cuando esta carta fue escrita, la gloria de esta ciudad ya había pasado, pero era una ciudad arrogante
Vivía de esa gloria del pasado, recordando cómo era, y soñaba con volver a ser como era. Esta es una característica de esta ciudad. Vale. Comencemos a leer. El versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vale. Cuando he subrayado ángel, cuando dice ángel, se cree que se refiere al mensajero o pastor que estaba encargado de esta iglesia. Y lo siguiente, lo de los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, nos lleva a Isaías 11:2, donde fue descrito el Espíritu de Dios. El Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Esto sintetiza las 7 formas distintas en que el profeta hace referencia al Espíritu de Dios. ¿Y cuál es el único Espíritu perfecto? El del Señor Jesucristo. Por lo tanto, esto fue escrito por Juan, pero quien estaba hablando realmente era Jesucristo. Vale. Y dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Como he dicho antes, aquí la ciudad estaba igual, o sea, hay una comparativa entre la situación de la iglesia y la situación de la ciudad. Y un ejemplo que quiero tomar es de la iglesia en Occidente. Cuando fue la reforma de Lutero, la iglesia estaba vibrante, estaba viva. Pero después, ¿qué pasó? Relegaron la palabra y empezaron a hacer las paces con el mundo, con las religiones del mundo, y esto hizo que se fuera debilitando, hasta que al final, como vemos, ya no es como lo que era. Vale. ¿Qué podemos decir de esta carta? Que es una de las cartas más tristes que hay, porque los llama iglesia muerta, o sea, no los llama iglesia débil, dormida, no, muerta. Y me puse a pensar, ¿cómo nos sentiríamos si recibiésemos esta carta y Jesucristo mismo nos dijese: eres una iglesia muerta? Sin palabras. Terrible. Vale. Esta ciudad, como he dicho, vivía de su pasado y, vale, quiero hablar un poco más sobre este pasado, sobre cómo era esta ciudad. Pues no solo se distinguió por el lugar donde estaba, sino porque tenía mucha riqueza. Allí se dice que se descubrió por primera vez cómo teñir la lana. También se cree que las primeras monedas de oro y plata se hicieron allí, porque había un río que pasaba por allí y de ahí extraían oro. O sea, era una ciudad muy rica y esto hizo que se creyese que era invencible, impenetrable, pero aún así, ¿qué pasó? Fue invadida 2 veces por el mismo sitio, por las laderas, por una montaña que era altísima y que no creían que los enemigos podrían cruzar esto. Y bueno, esto hizo, vale, la similitud de la iglesia y
Había una decadencia comercial y espiritual. Vale, la parte 2 de esta carta son las instrucciones de Dios, porque Dios no les dijo, sois una iglesia muerta, ya está, sino que tuvo misericordia y les da unas instrucciones a seguir para que pudiesen salir adelante. Vale, el versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es subrayado vigilante. Lo primero que les dice es ser vigilantes. Esto nos puede llevar a recordar lo de las 10 vírgenes, que unas estuvieron preparadas y otras no. En el momento en el que estaban esperando, no pasaba nada, todo estaba bien, pero unas pensaron, uy, ¿y si en vez de llegar a las 10 de la noche llega a las 4 de la madrugada? Vamos a traer aceite de repuesto. Entonces llegó el momento y las que no tuvieron ese aceite de repuesto le dijeron a las otras, darnos ese aceite. Y dijeron, no podemos daros este aceite. Y así fue como cuando llegó el novio, no pudieron entrar a las bodas. Y esto nos da que pensar, ¿verdad? Y bueno, después dice, afirma las otras cosas que están para morir. Acuérdate, guárdalo. O sea, esto, ¿qué está diciendo? ¿Les está diciendo algo nuevo? No. Les está diciendo recordar lo que ya sabéis, lo que ya se os ha dicho. Y cuando dice guárdalo, habla de una continuidad, no de algo momentáneo, sino porque en el Señor cada día tienes que renovarte, cada día tienes que entregarte a Él y de obedecerle. No podemos vivir pensando, ayer fue un buen día, el Señor estuvo conmigo, hoy ya no. No, tenemos que tener esa fe. Vale, después dice arrepiéntete, porque en esta iglesia entró la mundanalidad, o sea, lo que está afectando a la ciudad, los muchos dioses, las cosas que pasan a nuestro alrededor, ¿no? Pues dice arrepiéntete, que es la única salida. Y cuando dice como ladrón, es la metáfora de Mateo 24, que dice, vendré como ladrón en la noche. ¿Qué está diciendo? No está hablando de la segunda venida. Lo que está diciendo es, vela porque cuando menos lo espere, vendré a ti con juicio, con obras de juicio, es lo que está diciendo, que esté atento. Y también quiero mencionar sobre este mismo hecho de esta advertencia, también en la carta de Éfeso vemos que le dice, te quitaré el candelabro. ¿Qué significa? Te quitaré la eficacia en la predicación, en la oración, o sea, la eficacia en lo que hagas. Luego en Pérgamo dice, traeré guerra. Simplemente se trata de esa advertencia. Vale. Y un pasaje que ejemplifica muy bien quién es alguien que obedece al Señor, que es hacedor de su palabra, lo vemos en Santiago 1, 22 al 25, que dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario,
solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Es decir, aquí está diciendo aquel que aplica lo que conoce, lo que es hacedor de la palabra, es bendecido. Es contrario a alguien que vive en rebelión. Si alguien no obedece al Señor, ¿qué es? Un rebelde. No está obedeciendo. Y dice, solamente se engañan a sí mismos. Si tú te guías por ti mismo, haces lo que tú quieres, te engañas a ti mismo pensando que no pasa nada, que el Señor va a decir, está bien, tú sigue. Vale. La tercera parte lo he llamado la promesa porque es claramente una promesa donde vemos la fidelidad del Señor para los que son fieles a Él. Dice, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, a los obedientes les promete gracia, les promete que confesará su nombre delante de su Padre. Una recompensa, es una promesa. Y luego el 6 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, ¿está hablando simplemente a esta iglesia cuando dice el que tiene oído? Es decir, está hablando a todo aquel que reciba este mensaje, a todos los creyentes, en todos los tiempos y en todo lugar. O sea, nos está hablando también a nosotros. Por lo tanto, hemos visto 3 partes. Describe la situación de la iglesia, no se queda ahí, les da unas instrucciones para que puedan revivir y tercero, les da una promesa. Pero la historia nos dice que Sardis, la iglesia de Sardis, desapareció. Es muy triste, pero no hizo caso. No hizo caso a esta palabra. Y vale, voy a hacer una conclusión, pero es como un resumen y a la vez describo 4 grandes problemas de esta iglesia, más detalladamente. Vale, el Señor le dice a esta iglesia que conoce sus obras, pero está muerta. Le recomienda que sea vigilante y afirme las demás cosas que están por morir, que se acuerde de lo que ha recibido y oído y que lo guarde y se arrepienta. Después les advierte de que si no vela, el Señor los reprenderá por sorpresa. Los llama al arrepentimiento y a depender de la gracia del Espíritu Santo y también les dice, hay personas que no se han manchado. Y entonces le dice que a eso los tendrá junto a él y no borrará sus nombres del libro de la vida e intercederá por ellos ante Dios. Vale, el primer gran problema que podemos ver cuando dice que conoce sus obras pero está muerta es que vivían de la apariencia. Alguien que está, una iglesia muerta no tiene una relación con Dios, porque es lo contrario a una iglesia viva. Una iglesia viva desprende ese aroma de Dios, sus obras huelen a vida,
hay arrepentimiento, hay consagración. Son personas que tienen hambre de Dios, de la palabra. Un ejemplo que podemos tomar de esto es Sansón. Sansón fue un hombre usado por Dios para poner a raya a los enemigos, concretamente a los filisteos. ¿Pero qué pasó? Tonteaba con el pecado. Pensaba que Dios no le iba a decir nada o no iba a pasar nada. Y así podemos haber pasado, o puede haber gente así hoy en día en las cosas del Señor, que no estamos en orden con Dios y pensamos que no pasa nada. Pero ¿y cuando pasa qué? ¿Qué solemos hacer? Ay, Señor, ayúdame, o ya, yo qué sé, llega un familiar se pone enfermo o pasa una desgracia. Y ahí es cuando decimos, ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Que, a ver, en las cosas del Señor sí llegan cosas que el Señor permite, pero cuando no estás en el Señor, más. Y luego no entendemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con Sansón? Pasó esto, que un día fue a pelear con los filisteos y hay un pasaje que dice claramente, y no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Que fue lo que sucedió con Sardis. No se había dado cuenta que el Espíritu de Dios no estaba entre ellos. Y Dios quitó la visión a Sansón y lo llevaron preso, empezó la desgracia. Y es lo que ocurre cuando nos alejamos del Señor. ¿Qué pasa? Nos quedamos ciegos, literalmente. Bueno, literalmente no, espiritualmente. No vemos las cosas como el Señor quiere que las veamos y no entendemos y buscamos respuesta, pero como no hay una comunión con Dios, no la vamos a tener hasta que nos arrepintamos. Y también otra cosa que sucede es que perdemos la sensibilidad ante la presencia del Señor. Un ejemplo muy crudo, pero todo el mundo está adorando, tocado, y hay alguien así. Como que no, o en otras cuestiones, pero una insensibilidad ante la palabra. O está pecando y se le dice, mira, estás equivocado. Y le da igual. Es lo que nos ocurre cuando nos alejamos del Señor. Vale, otro error que podemos ver en esta iglesia es la falta de calidad en las obras, en lo que hacían. O sea, en el versículo 2 vemos que le dice, yo conozco tus obras, pero... Es decir, si no estamos en orden con el Señor, de nada sirve lo que hagamos. Es lo que está diciendo, ¿verdad? De que si tú no estás en orden con Dios, ¿de qué sirve que te pongas a leer la Biblia? Si sirve para que te des cuenta de que estás equivocado, perfecto. Pero si no, y así en cualquier obra que hagamos, hay que renovarnos en el Señor cada día. Vale, el tercer error es que no velaron, no vigilaron. Como he dicho, ahora mismo no pasa nada a nivel... Pero, ¿qué pasa si no estamos velando y viene el Señor? ¿Qué pasa si no estamos velando y hay una persecución? La mitad nos vamos a casa. No, aquí no pasó nada. No estamos dispuestos a pagar el precio. Entonces, también el cuarto error
fue el mal testimonio a la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba en decadencia, había mundanalidad, adoraban a otros dioses, tal, pero la iglesia, en vez de marcar la diferencia, en vez de ser luz, de traer la palabra de Dios, pues le pasó lo mismo. Dejaron entrar esa situación a la iglesia. Y es lo que no debemos dejar que ocurra hoy en día. Cada vez las cosas que siempre se han visto mal, ahora se ven bien. Las cosas que antes se veían bien, pues, hay un desorden ahí, como que el libertinaje va entrando, en plan, no pasa nada. O una cosa que se dice mucho, que aprovecho para decirlo, los padres que dicen, es joven, o es un adolescente, no pasa nada. Pues sí que pasa. Si los niños súper pequeños se dan cuenta de todo, los adolescentes tienen cabeza, tenemos cerebro, ¿sabes? Si algo está mal, no le digas que está bien, o no le digas, no pasa nada, sí que pasa. Le estás marcando su futuro, ¿cómo va a ser? Lo que está mal, está mal. Eso es así. Y bueno, el mensaje termina diciendo, en resumidas cuentas, ponte en orden con Dios, no vivas una doble vida y comprométete con el Señor. Es lo que debemos hacer hoy. ¿Amén? Bueno, vamos a tener un pequeño tiempo, Romy, un pequeño tiempo de reflexión, porque como he dicho, cada día debes renovarte en el Señor, ponerte a cuentas con Él, no dejar que las cosas de este mundo entren a tu corazón, sino que la palabra del Señor permanezca y que los principios divinos no sean reemplazados por opiniones de este mundo. Así que vamos a orar. Padre, hoy estamos aquí delante de ti. Sabemos que tu presencia se pasea entre nosotros, Señor, aquí y cada día, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con la gente a nuestro alrededor, nuestra familia. Señor, sabemos que tú estás ahí. Por ello, te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a ser fieles a ti, a obedecer tus principios, a obedecer tu palabra, Padre. No dejes que demos un paso ni a izquierda ni a derecha, sino que siempre te sigamos a ti, Padre. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Padre. Y esta mañana te pido que tú ayudes a todo aquel que necesita afirmarse en ti, que quiere dejar esa doble vida o que quiere simplemente que tú le muestres más allá, porque a veces nos conformamos con lo que sabemos, pero debemos dedicarle más tiempo al Señor y que Él nos revele esos secretos, esos tesoros que tú prometes en tu palabra, Padre. Gracias porque hemos llegado hasta aquí, porque estamos aquí esta mañana. Pero te pedimos, Señor, que siempre podamos permanecer en ti, que nunca dejemos de amarte, de alabar tu nombre, Padre, de bendecirte. Padre, que nuestras obras no sean obras muertas, sino que tengan ese sentido que solo tú das, Padre. Te alabamos, Padre, te bendecimos y te damos gracias por todo, todas tus bendiciones, y porque sabemos que siempre estarás con nosotros y que tu amor nunca menguará. En el nombre de Jesús.
¿Por qué no te pones de pie, por favor? Vamos a adorar al Señor. Aleluya, Jesús. Martillo que golpea la roca, oh Dios. Quizás nuestro corazón está endurecido, quizás nuestro corazón esta mañana está indiferente ante ti, oh Dios. Y vamos camino hacia ese precipicio que tal vez significa la destrucción, la muerte espiritual de nuestras vidas. Señor, esta mañana oramos que por el poder de tu palabra, Señor, la cual es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, esta mañana tú penetres profundamente no solamente nuestro corazón, sino nuestra alma, nuestra mente y nuestro espíritu, Dios. Y rompas y quiebres toda dureza, toda indiferencia, oh Dios. Y pongas en nosotros un corazón de carne, oh Dios. Un corazón sensible a tu presencia. Un corazón que te ama, un corazón que te sirve, oh Dios. Señor, trae vida de tu espíritu a nuestro corazón, oh Dios. Aleluya. Señor, quizás alguno esta mañana se siente que su corazón se ha secado, que hace tiempo que no nota, que no siente tu presencia, Padre. Señor, este es un momento tan especial, oh Dios, donde tomamos la promesa que tú eres fiel en completar aquella buena obra que un día comenzaste en cada uno de nosotros, oh Dios. Padre, esta mañana te damos libertad total y absoluta para que tú hagas aquello que tengas que hacer en cada una de nuestras vidas, oh Dios. Y que tú añadas aquello que nos falta y que tú quites aquello que nos sobra, oh Dios. Que tú esta mañana, oh Dios, por tu Espíritu Santo, Dios, nos vivifiques, Señor. Señor, pongas en nosotros la mente de Cristo y pongas en nosotros un corazón de acuerdo a tu voluntad, Padre. Bendito tu nombre, Padre. Señor, bendecimos esta mañana a tu iglesia, creyendo, Dios, aleluya, que no vamos a ser indiferentes a esta palabra, Dios, que no queremos ser como esa iglesia que no escuchó tu voz hablándole, arrepiéntete, afirma, recuerda. Oh Dios, ten misericordia, Padre. Visítanos, Señor, como iglesia, visítanos esta mañana como familias, visítanos, Señor, como individuos, como personas, oh Dios. Ten misericordia, Dios, ten misericordia, Padre, ten misericordia.